Muchas gracias a los organizadores. Tengo un doble desafío, que es el desafío del almuerzo y además el desafío del cansancio y el tiempo. Voy a ir al grano para efectos de que pueda completar la exposición. La experiencia que he tenido en la Defensoría del Pueblo en materia de gobierno abierto y en promoción de la transparencia y el acceso a información ha sido variada. En realidad hemos tenido mucha actividad en estos temas. Solo recordar que, para que tengan ese elemento, en el Perú la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo, no dependemos del Poder Ejecutivo ni ninguna repartición. Tenemos ya 18 años de funcionamiento y nuestra competencia básicamente está centrada. Cada país tiene una regulación específica para los defensores, pero en nuestro país básicamente supervisamos a toda la administración pública y además defendemos con la óptica de la defensa de derechos. En ese sentido, es un control indirecto, como se ha mencionado, pero obviamente eso ayuda a entender cuál es la función defensorial, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica ustedes pueden ver el tema del servicio militar, en donde, como nosotros tenemos legitimidad para obrar extraordinaria en materia judicial, pudimos paralizar un proceso de sorteo dictado por el Poder Ejecutivo en colaboración y en pared con el Poder Judicial, ¿no? Entonces se ve cómo instituciones de defensa de derechos en pared con el sistema judicial pueden efectivamente defender los derechos de las personas frente a un acto que consideramos arbitrario por parte del Poder Ejecutivo. Lo siguiente es qué es lo que pensamos nosotros sobre estos temas. Hemos nosotros diseñado una suerte de ideas sobre qué es lo que necesita la gente. La gente necesita, en primer lugar, conocer su derecho. Dependiendo de cada país, hay mucha gente que ni siquiera sabe que el acceso a la transparencia al gobierno abierto es un derecho, entonces no sabe de qué le estamos hablando. Segundo, necesita canales expeditivos para ejercer ese derecho. Tercero, necesita funcionarios que estén capacitados del otro lado y especializados para atender rápidamente y de manera pronta los pedidos. Normas adecuadas y finalmente un órgano garante. En nuestra opinión, ese órgano garante tiene que ser un órgano garante autónomo, por una simple y sencilla razón. Por la propia naturaleza, la administración pública está sujeta al régimen jerarquía funcional y así está organizada todas las administraciones públicas en el mundo. Y al ser esto así, es bien difícil que la propia administración, si ha decidido clasificar una información, se desdiga a sí misma diciendo que eso debe ser público. Por lo general, las administraciones, si toman ese tipo de reservas, no van a abrir la información. Entonces se necesita un ojo distinto, un juicio distinto que pueda hacer un análisis de comparación para efectos de ver si efectivamente eso está bien clasificado o si más bien hay una sobreclasificación de la información en desmedro del interés público. ¿Qué estamos haciendo para que esto? En primer lugar, nosotros consideramos que para que todo esto funcione, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, en fin, open government, en general necesitamos una institucionalidad en nuestro país. Nosotros ya tenemos 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso peruana. En su oportunidad no teníamos ley, teníamos normas dispersas, decreto por acá, reglamento por acá, y eso no ayudó. Vino una honda crisis de corrupción en el gobierno de Fujimori y frente a la reacción de esa honda crisis de corrupción se dio una ley general. Ya tenemos 10 años de vigencia de la ley, pero el gran problema de esa ley es que no tuvo un órgano que garantice el cumplimiento de la ley. Entonces era más o menos como, digamos, dejar a la buena discreción del funcionario público, al buen funcionario público, al líder, al que se capacitó, al etcétera, etcétera, que cumple la ley. Pero al mal funcionario público, al corrupto, evidentemente esa ley pues simplemente se hacía la siguiente pregunta, y eso nos lo han dicho algunos funcionarios. ¿Qué pasa si no cumplo con la ley? Nada. Que me demanden, pues, doctor. Entonces eso era lo que mandaba, ¿no? Finalmente dejaban al funcionario alta discrecionalidad y el ciudadano tenía que transitar por toda la vía judicial. Pero ¿por qué es que nosotros hemos propuesto esto? Y hemos diseñado, ya que el Poder Ejecutivo en un inicio no quería una autoridad de transparencia, entonces nosotros como órgano constitucional autónomo diseñamos una autoridad de transparencia. Y eso es lo que he venido a compartir con ustedes. Finalmente, si el Ejecutivo no lo hace, tiene alguien que hacerlo, pero esa propuesta tiene que estar hecha en consenso con diversos actores. El primer paso fue el diseño jurídico de la propuesta,
hemos propuesto que esta autoridad tenga dos funciones que no existen en la estructura del Estado peruano actualmente, es decir, no hay nadie quien haga esta función. Uno, que resuelva negativas de acceso a la información en el ámbito administrativo, obviamente sus resultados de manera obligatoria, y dos, que pueda imponer sanciones a aquellos funcionarios que de manera arbitraria nieguen información. Estas dos funciones no existen, y como no existen, aparte de otro tipo de funciones que no voy a detallar, entonces esto lo voy pasando, es ya la estructura de la autoridad, 5 consejeros, un poco optando por el modelo chileno, un mandato de 5 años, en fin. Segundo, la propuesta económica, por la que la clásica es que, por lo menos en nuestro país, si tú das una propuesta jurídica sin un correlato económico, te van a decir, ¿pero cuánto cuesta eso? Como no me has traído la propuesta económica, entonces eso es inviable. Entonces también nos dimos el trabajo, con ayuda del Banco Mundial, de generar la propuesta económica. ¿Y cuánto costaba esta autoridad, o cuánto cuesta, en nuestra opinión, poner en marcha una autoridad garante de transparencia y acceso a la información pública a nivel, digamos, básico preliminar? 1.3 millones de soles, que son $400.000 para inicio de funciones, y un costo total anual de operación de 5 millones, es decir, 5 millones de dólares, que son 18 millones de soles, eso es el 0.00 periódico puro del presupuesto público nacional. Es muchísimo más lo que las instituciones públicas devuelven al Tesoro Público que esta cantidad, por lo cual consideramos que es un monto que tranquilamente puede ser asumido por el Tesoro Público. Además, como tercer paso, no solamente bastaba diseñar la propuesta jurídica y económica, sino también convencer a las organizaciones, tanto al Poder Ejecutivo como a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las razones por las cuales nosotros consideramos que debe existir una nueva institucionalidad en el Perú que haga cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información? El primer hallazgo es que después de estos 10 años, y compartimos con eso esta experiencia, son los mismos problemas, ¿no? Como Defensoría del Pueblo recibimos quejas de la gente y hemos hecho un autoestudio de las quejas que hemos recibido y nos damos cuenta que son los mismos problemas. Podemos seguir 100 años más recibiendo las mismas quejas y como nosotros como Defensoría no podemos obligar a la entidad pública ni imponerle una sanción, sí podemos recomendarle y podemos ir al sistema judicial, pero hace falta en la estructura del Estado peruano alguien que diga esa decisión, esa información tienes que darla sí o sí de manera obligatoria. Eso no existe. Y los problemas, por lo tanto, se siguen repitiendo, ¿no? Los funcionarios no responden la información o si lo hacen fuera de plazo. Y como ven en esta gráfica, los problemas en esos 10 años son lo mismo. Se incumple el plazo para entregar la información, hay cobros ilegales o arbitrarios, el funcionario interpreta mal una excepción o se inventa una excepción para el caso concreto. En fin, hay una multiplicidad de razones que son básicamente las mismas en estos 10 años que nos han dado la razón por la cual necesitamos un cambio. En segundo lugar, son los mismos quejados. ¿Quiénes son los campeones en incumplir la ley? Los gobiernos locales, a nivel distrital y provincial, en segundo lugar los ministerios y en tercer lugar los gobiernos regionales. ¿Cuál será entonces el rol de la autoridad en relación a este panorama? El rol va a ser resolver estos problemas que son recurrentes y que obviamente, en otras palabras, es reparar la tubería, no solamente recoger el agua. Lo que está pasando ahora con distintas circunstancias es que se está secando el agua, pero no se está reparando la tubería, por lo tanto van a seguir repitiéndose los mismos problemas si es que no se crea una nueva institucionalidad. En segundo lugar, para algunos que no quieren la autoridad, se dice, pero ya existe el proceso de habeas data en el sistema judicial, ese proceso es idóneo. Mentira, falso, no es idóneo porque ni es sencillo y es extremadamente lento. El proceso de habeas data demora, en primer lugar, el ciudadano tiene que enfrentarse con el procurador, ¿de acuerdo? En el Perú no es necesario en el habeas data tener abogado, por lo tanto el peruano se tiene que enfrentar con el procurador que todo el día litiga. Entonces, obviamente, ¿qué va a hacer el procurador? Recurrir a un conjunto de argumentos que también los hemos mapeado y hay una situación de desequilibrio en la defensa. Además, 8 de cada 10 casos resueltos a nivel de sala superior son impugnados por el procurador público con la finalidad que llegue hasta la máxima instancia que es el Tribunal Constitucional. ¿Cuántos ciudadanos pueden resistir a agotar todo el proceso judicial? Muy pocos en realidad. Por eso es que, y además si le sumamos cuánto demora el proceso de habeas data, es realmente algo heroico, ¿no? Es más, hemos mapeado también quiénes son esos ciudadanos heroicos que han generado la mitad de jurisprudencia del habeas data, 6 meses, entre 6 meses y 1 año en primera instancia, entre 1 año y año y medio en segunda sin contar la primera y entre 1 año y 3 años hasta el Tribunal Constitucional sin contar lo anterior.
Y además sin contar la ejecución de sentencia, porque el tribunal saca su sentencia ordenando y no es que el ciudadano se le apareció inmediatamente la información, tiene que ejecutarse la sentencia. Entonces, eso realmente es algo que la autoridad debe de remover. Tiene que constituirse en el ámbito administrativo como un mecanismo célere, expeditivo, más aún en los tiempos, como se ha mencionado, de que la información se necesita en un momento inmediato. Tercero, voy pasando rápido, no se están, por lo tanto, generando criterios uniformes a nivel administrativo, porque como cada entidad hay una calificación difusa de qué debe entregarse y qué no, entonces cada entidad tiene su criterio, ¿no? Para algunos las remuneraciones del funcionario son públicas, para otras no, para algunos la excepción de seguridad tiene tal alcance y para otros es más restringido, en fin. Y por lo tanto el rol de la autoridad acá es generar parámetros especializados en interpretación de las normas aplicables. Uno va a la página del INAI y hay criterios más o menos consolidados. Uno va a la página del Consejo para la Transparencia y también hay criterios consolidados en la mayor cantidad de temas. Entonces uno puede recurrir y por lo tanto se genera seguridad jurídica en torno a los operadores. Y además también, como les decía, en la estructura del Estado peruano no hay alguien quien fiscalice. Cuando nosotros fuimos a hablar con los funcionarios, les preguntamos, ¿quién crees que fiscaliza la Ley de Transparencia y Acceso a la Información? Y nos dijeron el gobierno, nos dijeron el órgano de control interno de la propia entidad, la Defensoría del Pueblo, o sea, estaban absolutamente perdidos, que nosotros no hacemos esa función. Y en fin, un conjunto de funcionarios que lo único que revela es que hay una dispersión y debilidad en las facultades de fiscalización y de sanción. Y además, y a pesar de ello, solamente de los 122 funcionarios que entrevistamos de todos los ministerios a nivel del Perú, solamente pudimos rastrear 4 casos en donde se había sancionado efectivamente al funcionario. En un país como el nuestro, en donde estamos perdiendo 10.000 millones de soles, es decir, aproximadamente 3.000 millones de dólares por corrupción, es poco probable de que solamente hayan 4 casos de incumplimiento de la ley de transparencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay un problema del cumplimiento de la ley y que, por lo tanto, el rol de la autoridad será concentrar estas labores de fiscalización, prevención y sanción, como por ejemplo lo hace el Consejo para la Transparencia en materia de fiscalización activa, y en materia de imposición de sanciones, por ejemplo, a los alcaldes. Y finalmente, el último paso en el que nos hemos concentrado ha sido la divulgación de la propuesta a nivel del Poder Ejecutivo. Hemos logrado un informe favorable del propio Ministerio de Justicia y además congregar a las ONGs, ¿no?, que en nuestro país son 15, para darles a conocer la propuesta, que se involucren, que apoyen la propuesta y efectivamente ellos han, como ven, sus oficios reiterando el apoyo a la propuesta y la necesidad de que se cree, y además congregar a los académicos que ven derecho constitucional y derecho administrativo con la finalidad que también apoyen y den un aporte técnico en relación al proyecto y a la necesidad de crear una autoridad en nuestro país. Y además que congregar a los medios de comunicación, porque lo que no existe muchas veces en una sociedad mediática, en los medios de comunicación, puede quedar solamente en el ámbito, académico, y eso tiene un menor impacto. Entonces hemos logrado también que, por ejemplo, el diario más antiguo del Perú, que es el Diario El Comercio, saque continuas carátulas o editoriales como sin dientes no hay transparencia, ¿no? Porque también se ha constatado pues, que una ley que no tiene autoridad que haga cumplir los mandatos legales o que imponga sanciones es más o menos como una poesía. Y finalmente la incidencia con el propio Poder Ejecutivo, y con eso acabo. Le hemos ya enviado los oficios a los sucesivos premieres, hemos tenido 7 premieres en 3 años y obviamente esa inestabilidad política de la cual gozamos no ha ayudado a que avance la propuesta, porque obviamente cada premier viene con su, ideario, con su agenda y hay que volverlo a concientizar acerca, diferentemente que ya tengo este PPT, entonces lo vuelvo a presentar nada más, mucho más fácil. Entonces, pero en eso estamos en la última parte con el nuevo premier que se ha nombrado y evidentemente esperamos que esto se instale de una vez por todas en la agenda peruana. A nivel de la sociedad civil, los académicos y los medios de comunicación está instalada la idea, la necesidad y las razones técnicas, pero todavía necesitamos avanzar a quien va a decidir, que es el Ejecutivo, en pared con el Congreso de la República, que dicho sea paso tiene graves problemas de opacidad o de falta de transparencia en estos temas. Y simplemente concluyo con una frase que me llama mucho la atención y que revela la importancia de poder trabajar estos temas de gobierno abierto, de transparencia, que es del expresidente de los Estados Unidos, James Madison, ya antiguo,
un gobierno popular sin información popular o sin los medios, ojo, sin los medios, las herramientas para adquirir esa información, o es una farsa o es una tragedia o quizás ambas cosas. Pensemos en esta frase y en la importancia de lo que hemos venido acá a conversar. Muy amables.